Saludamos al asambleísta Jorge Peñafiel, estamos en el estudio, Gustavo Espinosa y Jimmy Jairala. ¿Qué tal? ¿Me escucha, Jorge? Sí, mi querido Jimmy, muy buenos días. Muchas gracias. Saludos, decía, de Gustavo Espinosa y Jimmy Jairala. Usted ha visto, Jorge, en las últimas horas, las primeras reacciones que ha generado este proyecto del presidente de la República, proyecto económico para cortarle los flujos de financiamiento del crimen organizado. Le pregunto a usted, como abogado, como exasambleísta, ¿qué opinión tiene, si es que acaso ya ha podido analizar bien ese proyecto? Bueno, mi querido Jimmy, muy buenos días para ti, un gusto y un saludo a la gente en cabina, igualmente a toda la audiencia de JJ, y creo que es importante comentar este proyecto de ley. Bueno, yo he revisado el proyecto de ley y efectivamente he notado que si bien es una muy buena intención del presidente de la República de combatir a las mafias, de combatir al crimen organizado, de atacar el núcleo de la organización criminal, también este proyecto de ley padece de algunas inconstitucionalidades que valdría la pena señalar para efectos de que esta sea observado en la Asamblea Nacional y eventualmente enmendado para que pueda ser aprobado, porque finalmente creo que es un proyecto de ley que viene a ayudar a combatir el crimen organizado. Obviamente hay que eliminar estos pequeños rezagos, elementos que causan esta inconstitucionalidad de la ley para evitar riesgo de que eventualmente sea declarada como tal, ¿no? Claro, ¿cuáles son esos rezagos? Estamos de acuerdo, Jorge, en que es perfectible. Para eso la Asamblea tiene experiencia en el tema. Para eso la Asamblea tiene esa capacidad, ¿no? ¿En qué debería ser los ajustes? Porque yo me he puesto del lado de los ciudadanos a los que, a mí me ha pasado, a los que nos ha tocado el crimen, la delincuencia, etc. Siempre decimos que hay que poner mano dura, porque los delincuentes salen a las 48 horas generalmente, ¿no? No solamente porque así es el sistema, sino por el miedo de los jueces, pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Qué debería mejorarse en ese proyecto, Jorge? Bueno, algunas cosas he visto yo que definitivamente son inconstitucionales y que tienen que ser consideradas. Yo creo en principio que no es una ley económico urgente, más bien dicho, económica, porque efectivamente el núcleo y la parte más importante de la ley atiende el tema de seguridad. Lo cual de alguna manera no viene a distorsionar completamente el carácter de la ley urgente o económica urgente, porque eventualmente sí atenta contra la economía. Lo que falta es justificar bien este elemento económico para que sea declarada como económica urgente. Eso, por ejemplo, tiene que ser parte de la justificación, parte de los considerandos de la ley, que creo que es importante también pretender justificar debidamente cómo esta ley es efectivamente económica y por qué es urgente. De allí hay otros temas relacionados a los derechos que fundamentalmente también tienen que ser atendidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el crearse un estado de excepción diferente al estado de excepción que consta en la Constitución. En la Constitución existe un estado de excepción y con ese se tiene que atender todas las emergencias o las necesidades que el Ejecutivo tenga en relación a la excepcionalidad que requiere una circunstancia de seguridad o de emergencia como que tenemos ahora. Y evidentemente al crear uno nuevo, uno diferente, se estaría en principio atentando contra la Constitución, y creo que también tiene que ser morigerado este tema dentro del planteamiento de la ley. Adicionalmente, yo he visto, por ejemplo, que existen elementos de atentar contra el debido proceso. Se está creando un proceso expedito que no necesariamente atiende todos los derechos a la defensa y los principios que establece nuestra Constitución para las personas que están siendo juzgadas. Evidentemente, esto también puede ser reformado y mejorado perfectiblemente en la comisión que va a atender el tema. Allí tienes otros elementos, muy rápidamente. Por ejemplo, tienes este tema de la creación de una especie de estado de juzgamiento diferente para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que igualmente tiene que ser morigerado para que esté dentro de nuestra ley, nuestra Constitución, y evitar la potencial inconstitucionalidad. Y de allí hay elementos también... La interrupción. Sí, perdón la interrupción, pero el estado de excepción al que acertadamente mencionas,
Lo que pasa es que tampoco el país podría vivir de excepción en excepción, digo yo. Y mi pregunta, porque no conozco a fondo, en El Salvador, por ejemplo, ¿qué hizo Bukele para acomodar, ajustar, qué sé yo, las reformas que se dieron en la Asamblea sin tocar la Constitución, sin violentar la Constitución? Bueno, en efecto, en el caso de Bukele sí se violentó la Constitución. No nos olvidemos que él incluso a través de la fuerza impuso los cambios que él necesariamente requirió en El Salvador a través de la fuerza con la Asamblea propia de El Salvador. Incluso se la tomó en algún momento, hace algunos años, con las Fuerzas Armadas. Es decir, hubo una exposición directa por parte de la fuerza pública con la clase política de ese momento en El Salvador. Y evidentemente después de eso ya la cuestión fluyó mucho más fácil para El Salvador y para Bukele, con lo cual consiguió realizar los cambios necesarios para poder atender este tema tan importante que es la seguridad. Claro. Ahora, esas observaciones que ha hecho el ex asambleísta Peñafiel, ¿son perfectibles efectivamente? ¿Puede la comisión a cargo del tema mejorarla para que no haya tropiezos con la Constitución? Yo creo que no solamente puede hacerlo, sino que tiene que hacerlo. Recordemos que el señor presidente de la República va a requerir una mayoría para la aprobación de esta ley dentro de la Asamblea Nacional. Y si es que las condiciones de la ley van tal como están en este momento, con las inconstitucionalidades claras y evidentes que constan, podría darse el caso que no se la apruebe. Y evidentemente estamos ante otra vez una inanición o un bloqueo generalizado de la clase política al ejercicio del Ejecutivo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Gustavo Espinosa. ¿Qué diferencias o semejanzas hay con la ley antipillos que se trató a fines del 2024 y que no prosperó, por un lado, y por otro lado, el COIP en el artículo 482, numeral 1, ya autoriza que un fiscal acompañado por la Policía Nacional ordene allanamientos? ¿Por qué sería importante ahora estas reformas al COIP mediante el proyecto económico urgente? Bueno, sobre lo primero, muy buenos días igualmente para ti, un gusto comentar el tema. A ver, lo primero, respecto de la ley antipillos, recordemos que la ley antipillos tenía un objetivo fundamental que no era necesariamente combatir el crimen organizado. Yo lo dije cuando fui asambleísta, que esa ley tenía una intención de recaudatoria de impuestos. Por eso se presentó la solicitud, o más bien dicho, se archivó en la Asamblea Nacional esta ley. Y claro, a diferencia de la que está presentando el presidente de la República el día de hoy, son dos cosas completamente diferentes. La ley antipillos tenía un efecto o una intención recaudatoria y en cambio en esta de aquí todavía se beneficia económicamente quienes tienen la intención de aportar económicamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con un beneficio de deducción de impuesto a la renta hasta del 30%. Es decir, son dos cosas completamente diferentes. Y sobre lo que me comentas respecto de la orden de allanamiento, el allanamiento para investigaciones, es decir, para evitar que se siga cometiendo el delito o para obtener la prueba necesaria para el juicio, siempre estuvo autorizada en el Ecuador y va a seguir estando autorizada por parte de la Fiscalía, pero siempre se lo hace después de una solicitud judicial. En el caso de esta nueva ley pretendida por parte del presidente, no se requeriría esta autorización judicial, lo que podría devenir en una afectación a los derechos de quienes están siendo investigados. Pero, repito, es necesaria esta ley, es necesario atender el tema de la emergencia, de inseguridad. Las bandas criminales utilizan la ley actual para beneficiarse. Lo que hay que hacer es darle un proceso expedito para la autorización correspondiente sin afectar la Constitución y de esa manera beneficiarnos todos los ecuatorianos con esta nueva ley, ¿no? Doctor, entonces esas serían las ventajas que permitirían estas reformas al COIP mediante el proyecto, y es lo que esperamos todos los ecuatorianos, ¿no? Ahorita acabo de ver en el portal Primicias, y lo compartí en un café con JJ, tercer ataque con explosivos en Samanes 2, norte de Guayaquil.
lamentablemente este tema de las extorsiones nos va acercando, nos va asfixiando, nos va haciendo sentir atados de manos y nadando contracorriente. Y también hay normativas que nos impiden a los buenos, yo nunca portaría un arma, pero que nos impiden a los buenos también podernos defender. Evidentemente, yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. El combate a las bandas criminales tiene que ser de frente y directo, sin ningún tipo de miramientos ni beneficios de ningún tipo. Obviamente, esto tiene que ser constitucional, porque si no es constitucional, esa ley va a ser dada de baja por parte de la Corte Constitucional, con lo cual la lucha contra el crimen quedaría en nada. Por eso es que yo he dicho, desde el inicio, no tenerle miedo a la constituyente, porque la constituyente requiere estos cambios precisamente para evitar que se les proteja a los criminales. Incluso los PPLs en las cárceles son declarados como grupos vulnerables según nuestra Constitución. Es decir, verdaderamente el sentido de la Constitución está mal. Ahora, ¿esta ley puede ser perfectible dentro del marco constitucional actual? Sí, y para eso tenemos que hacerlo y aprobarlo, pero sí tenemos que ir pensando en la verdadera necesidad de una reforma profunda en la Constitución, en donde se atiendan los temas que actualmente en la seguridad se están requiriendo, porque no podemos continuar en este sentido así. Las extorsiones, los secuestros, los asesinatos en gran crecimiento y sin ningún tipo de detén, sin ningún tipo de barrera. Aquí la ciudadanía está desprotegida y por eso es que necesitamos de este tipo de leyes que vayan a golpear en la médula del crimen organizado. Pero tenemos que hacerlas posibles, que eso es el elemento que yo siempre he dicho, hay que volver lo perfecto, hay que hacerlo posible. Y para eso tenemos que morigerarlo de acuerdo a la Constitución. O en su defecto, ir a la constituyente. Claro, gracias a Jorge Peñafiel, ex asambleísta. Siempre un gusto, Jorge, un abrazo. Muy amable. Un placer, siempre un gusto, Jimmy, un gusto a la gente en cabina, un saludo a toda la audiencia. Gracias, Jorge.